Buenas tardes, mi nombre es Gabriel García y hoy yo les voy a hablar sobre la hiperinflación en el siglo XXI, el caso Venezuela bajo un análisis de la lente cuantitativa. Es un fenómeno que no solo marcó profundamente la vida económica del país, sino que también transformó la forma en que los venezolanos se relacionan con el dinero, con los precios y con el ahorro. La hiperinflación cambió hábitos cotidianos, alteró la manera de planificar el futuro y afectó directamente el poder adquisitivo de la población. Más allá de ser una crisis económica nacional, venezolana se ha convertido en un caso de estudio fundamental para la macroeconomía contemporánea, precisamente por su magnitud, duración y consecuencias sociales. A diferencia de otros episodios inflacionarios ocurridos en América Latina durante el siglo XX, como los vividos en países como el Cono Sur, el caso venezolano ocurre en un contexto internacional relativamente estable. No existía ninguna guerra, ni una crisis financiera global, ni un colapso económico mundial que explicara por sí el deterioro de la economía venezolana. Este es precisamente lo que hace que el caso venezolano resulte tan relevante desde el punto de vista académico, ya que obliga a analizar causas internas y decisiones políticas y económicas sostenidas durante el tiempo. En otras palabras, el problema vino o no vino de afuera, sino que fue gestionado dentro de la propia estructura económica del país. El periodo más crítico de este proceso se concentró entre los años 2017 y 2019, cuando la inflación alcanzó niveles extremos y la moneda prácticamente dejó de cumplir sus funciones básicas. En el momento en que el bolívar dejó de servir como una reserva de valor o como una unidad de cuenta y como medio de intercambio confiable. Desde que una perspectiva económica de este fenómeno puede analizarse a través de la teoría cuantitativa del dinero, que establece que si la cantidad de dinero en circulación crece de forma sostenida y desproporcionada frente a la producción real de la economía, los precios inevitablemente aumentan. En Venezuela, la expansión acelerada de la liquidez monetaria fue utilizada como un mecanismo para financiar déficits fiscales crónicos y especialmente tras el desplome de los ingresos petroleros, lo que terminó generando una presión inflacionaria cada vez mayor. A veces, antes de avanzar, es importante definir qué entendemos por inflación para poder comprender cómo evoluciona el problema. La inflación es el aumento generalizado continuo y sostenido de los precios de bienes y servicios de una economía. Este proceso provoca una pérdida progresiva del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, con la misma cantidad de dinero se pueden comprar cada vez menos bienes y servicios. Cuando la inflación se vuelve persistente, deja de ser un fenómeno puntual y pasa a afectar directamente la calidad de vida de la población. Durante la gran parte del siglo XX, Venezuela fue una excepción dentro de América Latina. El país disfrutó de una estabilidad monetaria notable con una inflación relevantemente baja, bajo un tipo de cambio de 4 bolívares por dólar durante varias décadas. Esta estabilidad permitió una planificación económica predecible y generó una fuerte confianza en la moneda nacional. Este periodo se sostuvo gracias a la disciplina fiscal y a los elevados ingresos petroleros que permitían al Estado mantener un equilibrio aparentemente en sus cuentas públicas. Sin embargo, esta estabilidad no es estructural, sino que altamente dependiente de la renta petrolera, lo que hacía que la economía vulnerable ante cualquier caída de los ingresos externos. En el año 1983 marcó un punto de inflexión definitivo en la historia económica venezolana. La caída de los ingresos petroleros aumentó el endeudamiento externo y la fuga de capitales. Hicieron insostenible el periodo histórico tipo de cambio fijo. El 18 de febrero de 1983 ocurre el llamado Viernes Negro, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, cuando se impone el primer control de cambio mediante el sistema Recadi. Este evento fue más bien un hecho aislado, sino la manifestación visible de una profunda crisis balanceada de pagos que ya se venía desgastando. La devaluación tuvo un efecto inmediato en los precios, ya que creció las importaciones y traslados
ese aumento directamente al consumidor final. Desde ese entonces la inflación dejó de ser un fenómeno ocasional y pasó a formar parte de la dinámica cotidiana de la economía venezolana. Durante las décadas de los 80 y 90, los gobiernos venezolanos intentaron frenar la inflación alterando entre controles estatales y propagandas de ajustes económicos. En 1989, Carlos Andrés Pérez impulsó el Gran Viraje, un programa de reformas orientado a corregir las distorsiones acumuladas en la economía. Aunque técnicamente coherente desde el punto de vista económico, el ajuste generó un fuerte rechazo social, evidenciando la desconexión entre la política económica y la realidad cotidiana de la población. Posteriormente, durante el segundo mandato de Rafael Caldera, el país enfrentó la crisis bancaria de 1994, considerada la más grave de su historia. Los rescates financieros masivos incrementaron la liquidez, acelerando nuevamente la inflación y profundizaron la desconfianza en las instituciones económicas. En este contexto de fragilidad institucional y descontento social, Hugo Chávez llega al poder en 1998, con un discurso de transformación política y social. Durante sus primeros años de gobierno, el aumento sostenido de los precios de petróleo, él permitió que un crecimiento acelerado de gasto público y del consumo interno. La economía parecía mostrar signos de mejora, pero este crecimiento ocultaba graves fallas estructurales relacionadas con la independencia del petróleo, del Estado y del ingreso petrolero. El paro petrolero del 2002 al 2003 representó un punto de quiebre. La población cayó abruptamente, las reservas internacionales se redujeron y se consolidó el control estatal de las divisas mediante la creación de Cadivi. Además, el despido masivo de personal especializado de PDVSA debilitó de forma permanente la capacidad productiva del país. A partir de 2007, el gobierno profundizó los controles de precios y las expropiaciones bajo la narrativa del llamado socialismo del siglo XXI. Estas políticas, lejos de frenar la inflación, destruyeron progresivamente el aparato productivo nacional. Muchas empresas comenzaron a producir pérdidas o simplemente dejaron de operar, lo que redujo la oferta de bienes esenciales. Como consecuencia de la escasez se volvió estructural y el mercado negro pasó a ser una parte de la distribución de bienes básicos. La economía quedó atrapada en una combinación de inflación alta, baja producción y dependencia total de las importaciones. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó una economía altamente vulnerable. La caída de los precios de petróleo del 2014 llevó al gobierno a financiar el déficit fiscal mediante la impresión masiva de dinero, lo que terminó desencadenando la hiperinflación en movimiento del 2017. La experiencia venezolana demuestra que la estabilidad de precios no es un estado natural de la economía, sino el resultado de instituciones sólidas y disciplina fiscal. La destrucción de la autonomía del Banco Central y la monetización del déficit fiscal confirmaron muchas de las advertencias planteadas por la teoría económica. Aunque hoy la hiperinflación ha cesado técnicamente, la estabilidad actual sigue siendo frágil y depende en una gran medida de la dolarización en facto. El caso venezolano queda entonces como un recordatorio histórico de que cuando la política fiscal secuestra a la política monetaria, el costo final es la destrucción del ahorro, del salario y del tejido social.